Ejercicios video 72 del capítulo de temperatura, calor y expansión, video 42. Una esfera de metal apenas puede pasar con exactitud por un anillo metálico. Sin embargo, cuando la esfera se calienta, no pasa por él. Sí, obviamente, al calentar la esfera se dilata y no va a pasar por el anillo. ¿Qué sucedería si se calentara el anillo y no la esfera? A ver, aquí habría que pensar, uno dice, bueno, si el anillo se calienta, la parte exterior del anillo aumenta, se va a dilatar, aumenta de tamaño, pero la interior va a dilatarse hacia adentro. Pero entonces uno pensaría, pero bueno, en conjunto todo el anillo aumenta su tamaño incluyendo el central. Esa sería la pregunta. Bueno, y dice, el tamaño del agujero aumentaría, quedaría igual o disminuiría. Bueno, voy a mencionar algo que leí, y es que, por ejemplo, los antiguos herreros, los que hacían los carruajes jalados por caballos, si ustedes recuerdan, la parte externa de la llanta era un anillo y la interna de madera. Entonces, ¿a ellos qué les sucedía si calentaban la parte metálica? ¿Aumentaba de tamaño externamente e interna también? O sea, ¿se podía colocar sobre la llanta de madera y no habría problema? Sí, ellos podían hacer eso. Entonces quiere decir que, de acuerdo a eso, vamos a suponer que lo que sucedía ahí sucede en todo anillo. Y es que sí, aumenta de tamaño, se dilata el anillo y el hueco va a quedar más grande, entonces la esfera va a pasar fácilmente por ahí. Mire, dice, cuando cada parte de un anillo metálico se dilata al calentarse, no solo el espesor, sino también la circunferencia interna y la externa. Ojo, aumenta, vea, se dilata también. En consecuencia, la esfera que apenas pasa por el agujero cuando sus temperaturas son iguales, pasará con más facilidad por el agujero dilatado al calentar el anillo. Ahí está la respuesta. Es interesante, pero el agujero se dilatará tanto como un disco del mismo metal que tenga el mismo aumento de temperatura. Los herreros montaban las llantas metálicas en las ruedas de madera de las diligencias, calentando primero esas llantas, o sea, ¿cuáles? Las metálicas. Y cuando se enfriaban, ese aro metálico producía un ajuste apretado, o sea que quedaba bien ajustado sobre la llanta de madera. Repito esta parte de aquí, es interesante, pero el agujero se dilatará tanto como un disco del mismo metal que tenga el mismo aumento de temperatura.